El objetivo de la descripción literaria es evocar, como dice el texto, evocar la impresión producida por un aspecto de una persona, un animal, un lugar o un acontecimiento. ¿Qué es evocar? Rememorar, es decir, como les decía ahorita, que el cerebro o que la persona que está leyendo evoque o se haga una imagen lo que le produce lo que se está describiendo, en este caso un animal, un lugar, una cosa. Cuando se le describe, la persona es capaz de hacerse una imagen de eso o es capaz de imaginarse que está en ese lugar, cómo es ese lugar, qué se ve. El ejemplo que tenemos acá dice que los caracoles, inmóviles como viejos paralíticos, tomaban el sol sobre los bancos de piedra. Las flores empezaban a marchitarse en las versallescas canastillas, recamadas de mirto, exhalaban el aroma indeciso que tiene la melancolía de los recuerdos. Si se dan cuenta, la descripción en este caso es bastante distinta a la del primer caso. Aquí predomina un lenguaje más subjetivo, se dan muchas más características, como por ejemplo paralíticos, ¿cierto? Que sería un adjetivo. Nos dicen, además de eso, que aroma indeciso, tenemos otro adjetivo ahí. Y la idea de este es que el lector no solamente se haga una imagen, sino que sienta que está viviendo eso. Listo, entonces la diferencia básicamente es que en el primero predomina una descripción más de tipo científico o más rigurosa y en el segundo es un poco más subjetiva, con un lenguaje, como se dan cuenta, mucho más literario, mucho más poético, pero tiene el mismo propósito y es que el lector se ubique en una situación o se haga una imagen de una situación particular que se describe. La siguiente tipología textual son los textos narrativos. Creo que son los textos que más conocemos o los que más nos enseñan en el colegio, ¿cierto? Entonces, los textos narrativos nos dicen siempre, son hechos reales o ficticios que le ocurren a unos personajes en un lugar, en un tiempo. Y básicamente, sí, los textos narrativos son una serie de episodios que, como nos enseñaban, se sitúan espacial y temporalmente. Por eso hablamos de espacio de la narración, tiempo de la narración, narrador, acción. Y en esa narración participan unos personajes, sean históricos, es decir, sean reales o sean imaginarios. Entonces, dentro de la narración nos decían es que en la narración, entonces están los cuentos, las fábulas, las leyendas, los mitos, ¿cierto? Pero también están las narraciones cotidianas, como las anécdotas. El ejemplo que tenemos acá dice, asustado por aquella pesadilla, Pelayo corrió en busca de Lisenda, su mujer, que estaba poniéndole compresas al niño enfermo y la llevó hasta el fondo del patio. Si se dan cuenta, tenemos entonces un espacio, ¿cierto? Unos personajes, una acción, un tiempo. Entonces, chicos, eso creo que son muy fáciles de diferenciar de otros porque, como les digo, son los que más leemos en nuestro contexto. Textos expositivos, aquellos donde el propósito esencial es transmitir información objetiva, vamos con esta palabra, transmitir información objetiva o información verificable o información real sobre algo. Se utilizan diferentes estrategias para estos textos, como la definición, la clasificación, el análisis y la síntesis. Estos textos se encuentran en donde en las ciencias exactas, la tecnología y los textos también de carácter científico y generalmente conservan un esquema básico y es presentación del tema, desarrollo y conclusión. Así como nos dicen que los narrativos tienen inicio, nudo, desenlace, los expositivos generalmente tienen una presentación general del tema, luego vendría un desarrollo donde se explica paso a paso y una conclusión donde se cierra. Acá tenemos un ejemplo sobre la teoría del Big Bang, ya ustedes lo van leyendo con más calma para que el tiempo acá nos pueda rendir. Los textos argumentativos, quizá los más difíciles a los que nos enfrentamos, sobre todo en la escuela, cuando nos piden argumentar en un texto y que sustentemos una tesis con argumentos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el propósito de estos textos? Presentar conceptos que sirvan para sustentar una tesis o sustentar una idea o una forma de pensar, ¿cierto? Y la idea es que las personas que lean esto se adhieran a eso, es decir, se compensan de que lo que yo les estoy diciendo es así o que actúen como yo quiero que actúen. Principalmente esa es la finalidad de los textos argumentativos, persuadir al lector, convencerlo del punto de vista de quien lo escribe. Listo. En este caso, defiende o ataca una tesis y generalmente se puede detectar la posición del autor, es decir, son muy subjetivos, permiten que el autor manifieste su punto de vista frente a algo. Y acá tenemos un ejemplo también que ustedes van a leer con más calma. Listo, entonces ahí vamos hasta ahora. Finalmente tenemos los textos líricos. Cuando hablamos del género lírico en el colegio o en literatura, nos vamos a lo que tiene rima o a lo que suena bonito o a lo que nos hace, digamos, pensar en emociones, sentimientos.
Básicamente los textos líricos definen eso que pertenece a la lira o a la poesía. Actualmente se utiliza este concepto para definir uno de los tres principales géneros poéticos. Comprende que unas composiciones que son subjetivas, ¿cierto? Que están en verso y que suelen llevar inmerso un poco de drama. Entonces, ¿qué buscan estos textos? Mostrar una visión íntima o personal del ser humano. Generalmente se expresan sentimientos, se expresan pensamientos, un estado de ánimo, una vivencia, pero siempre predomina el empleo de la primera persona, es decir, del yo. No significa que en todos, pero es lo que predomina. Y la lírica, digamos que tiene una manera particular de expresión, que es el verso. Entonces acá tenemos un ejemplo. Son muy fáciles también de distinguir por la forma en que están escritos estos textos. Ahí tenemos un poema o campana de mi pueblo que ustedes ya pueden mirar entonces que está escrito en versos, que se divide en estrofas y que busca expresar sentimientos o mediante figuras literarias contrastar la realidad con cosas más surrealistas o más subjetivas. Listo, hasta ahí entonces con los tipos de texto. Como les decía, esto no es en vano, sino que nos va a ayudar a responder ciertas preguntas. Entonces vamos a ir trabajando cada tema y al final vamos a realizar aquí la lectura de un texto que nos podría aparecer en una prueba y mirar qué tipo de preguntas nos hacen y cómo identificar estas tipologías textuales nos va a servir para responder a esas preguntas. Ahora, el párrafo y la idea central. Esta es una parte que muchas veces se nos complica en estos exámenes porque tenemos un párrafo grande y no sabemos entonces cuando nos preguntan cuál es la idea principal del párrafo y uno queda como que es que tiene tantas ideas que no sé. Entonces, la clave está en que sepamos primero qué es un párrafo, ¿cierto? Sabemos que gráficamente el párrafo está constituido, como dice acá, por una o varias oraciones que empiezan con mayúscula y finalizan con punto aparte. Eso nos lo enseñan desde primaria. ¿Cierto? En un texto hay tantos párrafos como tantos puntos y aparte haya. Por la organización interna, un párrafo está constituido por una serie de proposiciones o de oraciones que giran alrededor de una idea central. ¿Cuál es la idea central? Es la esencia del pensamiento del autor. Es lo que expresa precisamente el tema del que se está hablando en ese párrafo. Y las otras oraciones son de apoyo o secundarias. Por eso se llaman oraciones secundarias. Entonces, para identificar la idea central que se hace, leer todo el párrafo y mirar cuáles ideas giran alrededor de una. Es decir, el párrafo está hablando, por ejemplo, de por qué el cigarrillo es perjudicial para la salud, ¿cierto? Entonces empieza a decir, se ha demostrado, supongamos que el párrafo dijera, se ha demostrado a través de estudios, ¿cierto? Que el 90% de las personas que fuman cigarrillo tienen problemas de cáncer, supongamos, es un ejemplo, ¿cierto? Además de esto, hay estudios que demuestran que tienen una vida social menos activa, ¿cierto? Debido a que no comparten con ciertas personas o no pueden estar en ciertos espacios, etc. Todo ello es indicio de que el fumar cigarrillo es perjudicial tanto para la salud como para la sociabilidad del ser humano, por ejemplo. Ahí se empezaron dando unos datos, ¿cierto? Y finalmente decía que todo ello demuestra que fumar cigarrillo es perjudicial para el ser humano. La idea principal sería ¿cuál? Que fumar cigarrillo es perjudicial. Y las ideas que apoyan esa idea principal es que son las estadísticas y son los estudios que demuestran esto. Entonces, para que nos hagamos una idea. La idea central siempre es la que condensa todo, donde nosotros decimos eso y lo demás lo que hace es apoyarlo. Entonces tendríamos en este sentido, de acuerdo con dónde está la idea central, varios tipos de párrafos. En lo que yo acabo de hacer ahorita, de inventarme ahí un párrafo, ¿cierto? La idea central estaba al final. Empecé dando datos para concluir que eh, fumar cigarrillo es perjudicial para el ser humano, ¿cierto? Entonces, dependiendo de dónde se ubique la idea central, si está al principio, en la mitad, al final o en todo el texto, vamos a tener varios tipos de párrafos. Hablamos de párrafos analizantes, que es donde la idea central aparece al comienzo. Ahí van a tener un ejemplo. Hablamos de párrafos sintetizantes, que es al revés, que es donde empiezan hablando de un tema. Vamos a leer este, por ejemplo. Dice que los animales de la latitud norte requieren más calor para soportar el frío que los de los trópicos. Mucho de este calor es suministrado por el consumo de grasas que dan energía y que provienen de otros animales. Por ejemplo, el esquimal come grasa de ballena porque la necesita y porque está prontamente disponible. El medio ambiente también desempeña desempeña su papel al determinar los hábitos alimenticios. El alimento de los animales acuáticos difiere de los animales terrestres. Todo ello significa que
La escogencia de alimentos es determinada por varios factores, entre los cuales están las condiciones climáticas, la disponibilidad y el medio ambiente. Si se fijan, al final la que está en negrita, esta sería la idea principal. Que encierra todo lo que se dijo antes, o que lo que se dijo antes es apoyo de eso. Entonces, la idea principal, muchachos, casi siempre condensa a las demás o las demás apoyan a esa idea, para que sepamos. Entonces, acá tenemos analizante, como les decía ahorita, cuando el párrafo está al principio, sintetizante, cuando la idea principal, perdón, está al final del párrafo. Seguimos acá con, vamos a ver si esto quiere bajar, analizante, sintetizante, que es cuando la idea central está en el centro, en medio del párrafo, y párrafo implícito, que es donde la idea aparece diseminada a través de todo el párrafo, y el lector debe inferirla o resumirla con sus propias palabras. Entonces, no hay una idea principal como tal explícita que usted pueda subrayar, pero usted lee todo el párrafo y se hace una idea general, esa que usted se hace en la mente. Entonces, por eso se llaman párrafos implícitos, porque la idea no está explícita, hay que inferirla. Listo. Eso pues en cuanto a dónde está ubicada la idea central. Ahora, los tipos de párrafos según la función. Hay párrafos que son de introducción, que sirven para iniciar un texto. Generalmente estos párrafos de introducción no tienen una idea principal muy marcada. Los párrafos de desarrollo, que sí son párrafos donde ya se desarrolla el tema o los subtemas del texto, son más importantes. Y estos sí generalmente contienen una idea central, una idea principal. Los párrafos de transición, que son cortos, no tienen una idea principal, sino que su función es que pueda pasarse de un párrafo a otro sin que se note un cambio brusco. Generalmente su función es ser un puente entre dos párrafos. Y los párrafos de finalización, que son como los que están al final del texto, los de conclusión, y el objetivo principal es indicar que ya se ha terminado de desarrollar cierta temática. Listo. Entonces, ¿qué más es importante saber aparte de los tipos de texto, de los párrafos, que también podemos encontrar tipos de párrafos de la idea central? Son los tipos de lenguaje, muchachos. Los tipos de lenguaje, ¿por qué? Porque así como ustedes no hablan igual al estar en su casa, que al estar en el colegio, que al estar con los amigos, que al estar con los abuelitos, o que al estar con sus profes o con sus compañeros de clase, así ahí también los textos tienen un lenguaje propio dependiendo de la audiencia a la que se dirigen, dependiendo del contexto en el que se escriben. Entonces, hablamos de varios tipos de lenguaje, en este caso vamos a trabajar cinco. Entonces, tendríamos lenguaje poético, que es muy fácil de identificar. ¿Por qué? Porque es un lenguaje emotivo, estético, lleno de muchas figuras literarias, y su objetivo es transmitir emoción al lector, que el lector se emocione al leer. Acá tenemos un ejemplo. Deslumbra el sol en la mitad del cielo, mares de luz desde la cenit envía, y ante su rayo abrasador el hielo se torna en llanto, la montaña umbría. Si se dan cuenta, pues el lenguaje muchas veces, incluso hay palabras que ustedes pueden desconocer, por ejemplo, alguno no puede saber qué es umbría, ¿cierto? Entonces, este tipo de lenguaje poético predomina en los textos ¿de qué tipo? ¿De qué tipo creen? Pues de los textos líricos o los textos poéticos. Entonces, casi siempre relacionamos el tipo de lenguaje con una tipología textual. En el caso del lenguaje poético, con los textos líricos. Y ya saben, si no saben el significado de una palabra, vayan enseguida al diccionario, que no todo se da. Abran ahí su buscador y busquen el significado de palabras. Hagan esto siempre que estén leyendo los textos, muchachos, porque enriquecer el vocabulario es esencial para responder a esta prueba. Sobre todo cuando nos hacen preguntas de una palabra que signifique lo mismo que, ¿cierto? Entonces tenemos que saber qué significa cierta palabra cuando no la conocemos. Lenguaje coloquial. Entonces hablamos de coloquial, es el lenguaje que utiliza palabras propias o específicas de una región. Por eso no se habla igual, ¿cierto? En una región que otra, algunos le llaman dialecto, pero se le llama lenguaje coloquial más que todo porque es el lenguaje del común, el lenguaje que se utiliza en el habla cotidiana, no en contextos especializados. Y acá tenemos un ejemplo. Lenguaje cotidiano, que como les decía ahorita, bueno, es un lenguaje universal que podría comprender cualquier persona. A diferencia del coloquial, no tiene modismos o palabras de una región como tal. Como acá ven, en el coloquial dice cogollito, jalaba, que son palabras que en muchos contextos tal vez no se entiendan. En cambio, el lenguaje cotidiano sería un lenguaje que, por ejemplo, hablando del español, todas las personas que hablan español podrían comprenderlo. Un lenguaje universal o un lenguaje estándar. Y aquí encontramos el ejemplo. El lenguaje técnico.
es propio, digámoslo así, por las ciencias o por las ramas del conocimiento. Entonces, en medicina se utiliza un lenguaje que quienes no somos de medicina